quien lo pueda explicar de una manera fluida. Explicarse a ustedes mismos o explicarse a los compañeros los temas, las preguntas, de tal manera que cada quien lo pueda explicar de una manera fluida, que puedan explicarlo con exactitud, con las palabras adecuadas, con unas buenas frases. Hagan el ejercicio de explicarlo, no de aprendérselo de memoria porque no sirve. Ya como les dije en la primera clase, esta materia es de correlación, necesitan correlacionar conocimientos de todas esas materias que les expliqué en la primera clase. Y entonces no sirve aprenderse las cosas de memoria, porque aquí lo que tenemos que aprender es a dar explicaciones, a explicar unos fenómenos que ocurren y a correlacionar cuando uno ocurre qué pasa con otro. Entonces por eso les digo, no intenten, no se pongan a estudiar queriendo aprenderse de memoria las cosas, sino entendiéndolas. ¿Y cómo sabe uno que entiende algo? Porque es capaz de explicárselo a otra persona y que esa otra persona le entienda. De tal forma que cuando yo les pregunte en el parcial, explíqueme tal cosa, pues ustedes ya están entrenados y me lo pueden explicar por escrito. ¿Correcto? Porque noto que han estudiado, han leído y demás, pero tenemos que demostrar eso que aprendimos y la forma de demostrarlo pues es comunicarlo adecuadamente. ¿Listo? Bien, estamos viendo la pantalla. ¿Me confirman? ¿Estamos viendo la pantalla, Breiner? Sí, profe. Aquí está algunas cositas que es importante recordar, que ustedes de todas formas ya lo habían visto en sus clases previas de otras materias, los componentes de las células vegetales, porque desde biología general saben que es una célula vegetal. Entonces vamos a hacer énfasis, vamos a hacer hincapié, como dice en la diapositiva, en 4 componentes súper claves de la pared, de la célula vegetal, que son diferentes a los de cualquier otra célula. Esos 4 son la membrana, la pared celular, la vacuola y el cloroplasto. Y como esta clase se trata de explicar cómo funcionan las plantas, entonces pues vamos a ver el funcionamiento de la membrana, el funcionamiento de la pared, el funcionamiento de la vacuola y el funcionamiento del cloroplasto. Les decía que la parte de cloroplasto la vamos a dejar ahí como suspendida hasta cuando veamos fotosíntesis para que no se nos pierda la información. Entonces, vamos a continuar. Las células de las plantas. Las plantas, como les decía, llamamos plantas pues a las estructuras vegetales que tienen células vegetales que hacen fotosíntesis y que tienen una estructura organizativa definida que cumple funciones diferentes, es decir, tienen sistemas. En esos sistemas cumplen funciones diferentes y esos sistemas están definidos por tejidos. Aquí tenemos, por ejemplo, una unidad de grupos de formas y estructuras de las plantas. Entonces tenemos el xilema, tenemos el floema, el parénquima, los meristemos, etc. Las funciones de xilema, floema, parénquima, meristemos, etc. Ustedes ya la vieron en Biología Vegetal 2. Sin embargo, todos esos tienen unas características comunes o lo que aquí se llama como rasgos comunes. Todas tienen pared celular. ¿Qué es la pared celular? La pared celular es una envoltura que tienen las células porque sin esa envoltura las células son flexibles. Aquí en la imagen les estoy señalando arriba. Hay unas células. Adentro se le pueden ver muy bien los cloroplastos. El resto de la célula es transparente. Y esas celulitas que están allí no tienen pared celular. Como no tienen pared celular, ustedes las ven de formas flexibles. Es como si fuera una bolsita con agua y con cloroplastos adentro y con núcleo y con la vacuola. Ahí lo están viendo ustedes, como si fuera una bolsita con agua, como cuando ustedes van a la tienda de mascotas, a las peceras para comprar pescaditos para un acuario y le ponen unos pescaditos en una bolsita de agua y la amarran. Más o menos una analogía, eso es una célula vegetal. Pero resulta que si son así flexibles,
pueden tener dos problemas. Un problema es que en cualquier momento esa bolsita se puede romper y se derrama el contenido interno, y si se rompen todas esas bolsitas de un tejido vegetal, pues la planta se va a morir. Entonces eso no puede ocurrir. Lo segundo es que cambian de forma, y si cambian de forma, esas células entonces no pueden darle una rigidez, no pueden darle una forma como tiene la forma de las hojas de las plantas, como tienen el tallo, como tienen la corteza, como tienen la raíz, porque no estaría estable esa forma. Y tercero, que si son así flexibles, maleables, pues no se podrían pegar, porque al pegar muchas células se rompen. Entonces, todos estos problemitas que pueden tener esas células, como ven ahí en la parte de arriba que les estoy señalando, se solucionan cuando cada una de las células se rodea de una capa rígida. Rígida quiere decir que ya no se deforma. Esa capa rígida, para que no se deforme, permite tener unas superficies duras y permite que por el lado de esas superficies duras se organicen unas células junto a las otras y formen un tejido. Entonces esa estructura rígida y dura y fuerte que bordea a la pared, a la célula, y que está por fuera de la membrana celular, es lo que llamamos pared celular. Entonces hablemos de la rigidez. Cuando ya está rígida las células vegetales, pues pueden colocarse unas junto a otras y conformar los tejidos. Entonces tenemos aquí unos términos. Cuando le quitamos la pared celular a unas células vegetales, eso se llama un protoplasto. Mire, alguien nos lo dijo ahora que estaba preguntando. Protoplasto. Protoplasto entonces es una célula vegetal, pero sin pared. Es decir, no es del todo una pared. No es del todo una célula vegetal porque le falta la pared. Es la bolsita contenida en una membrana, como ven ahí, con los organelos adentro, pero con todos esos problemas de los que le hablamos. Eso se llama un protoplasto. Pues funciona y vive y puede hacer fotosíntesis y demás, pero no puede formar plantas porque entonces no se puede organizar. Para que pueda organizarse formando plantas, entonces se le pone la pared celular, que es una estructura hecha de unos materiales que le dan rigidez, igualito como la pared de una casa, por eso es que se llama pared celular. Entonces recuerden que es un protoplasto, es la membrana plasmática, y lo de adentro se llama protoplasma, que es el citoplasma y todos los organelos que tienen adentro. Ok, entonces aquí ya vemos varias células vegetales juntas. Si me están viendo ahí la diapositiva, tenemos en el centro, aquí les estoy señalando con el cursor, una pared, una célula vegetal. Con su pared, la pared es lo que está sombreado ahí en color salmón, como rojizo. Y tenemos alrededor la vecindad con otras células que también tienen paredes. Entonces de esa forma ya se pueden organizar y formar tejidos. Tienen formas geométricas. Las células vegetales, la gran mayoría, tienen formas geométricas, justamente por la rigidez de la pared. Fíjense que las paredes no quedan bien pegaditas unas con otras, queda un espacio entre ellas, y cuando la pared se hace medio redondita, pues no se pueden pegar bien y quedan ahí unos espacios. Esos espacios que quedan en medio es lo que llamamos como, lo vimos en la clase anterior, la vía de transporte de agua y nutrientes que circulan por ese espacio. ¿Cómo es que se llama? ¿Ya se les olvidó? ¿Cómo, profe? Repita, perdón. ¿Cómo se llama ese espacio que queda ahí en medio de las paredes? Recuerden que el agua puede ir, la vez pasada vimos que el agua y los nutrientes y demás puede moverse por ese espacio que está por en medio de las células, por en medio de las paredes celulares. ¿Cómo se llama? Profe, paso intracelular. No, señor, porque intracelular quiere decir adentro de la célula. Un plástico, profe. Es una vía de transporte que es lenta, que vimos hace 8 días. No se les puede olvidar porque entonces a qué fuimos a clase. Es lo que llamamos el apoplasto. ¿Recordamos el apoplasto?
Entonces ahí está el apoplasto. Todo eso se llama apoplasto. Ahora entonces tenemos un problemita y es que si las paredes son rígidas como las paredes de una casa y se juntan una célula con otra, ¿cómo se comunican si la pared es muy gruesa y muy rígida? ¿Alguien me quiere decir cómo se comunican las células para pasar sustancias de una célula a otra, para que las sustancias entren a la célula, salgan y demás? ¿Cómo hacen si tenemos pared celular? A través de los No sé, por plasmodesmos y medio de las proteínas estructuras que se denominan plasmodesmos, que son como especies de canales que conectan células vecinas. Ok, muy bien. Entonces ahí estaba la copia. Mire, aquí está escrito plasmodesmos. Tomamos esta unión, este cuadrito que vemos acá, que es la unión de dos células, lo ampliamos aquí y entonces vemos que una célula con la vecina no están totalmente separadas, sino que tienen un túnel, como una ventana que comunica un lado con el otro, una ventana. Esas ventanitas que son como tubos, aquí los vemos ya más grandes, como punticos, pues comunican una pared con la otra pared de tal forma que pueden pasar sustancias y agua de una célula a la otra, los plasmodesmos. Y entonces cuando el agua entra a una célula, la atraviesa, sale de esa célula y entra a la siguiente, sin tener que atravesar la pared, tenemos otra vía de transporte que no es la vía apoplasto, sino que ¿cuál vía es? sin plastos. Sin plasto. Entonces los plasmodesmos hacen posible que exista la vía sin plasto. Los plasmodesmos, ¿cómo se forma un plasmodesmo? Pues se interrumpe la pared ahí para formar el huequito. Es como si cogiéramos un taladro y hiciéramos un taladro, un orificio grande en una pared para salir al otro cuarto, a otra habitación. Pero entonces esa pared se recubre de membrana, de tal forma que esto que es amarillo, que es la membrana, viene de esta célula, toma la forma del plasmodesmo, recubre el orificio y continúa en la siguiente célula. Es decir, si se dan cuenta, las dos células comparten la misma membrana. Y si le pongo 3 células, 4 células, 5 células contiguas, pues voy a tener muchas células que comparten en realidad la misma membrana. Es decir, ahí hablamos de las características de la membrana celular. En las células vegetales tienen una membrana continua compartida entre varias células y es lo que hace posible que formen esos plasmodesmos. Es decir, que el agua y las sustancias para pasar de una célula a la otra no tendrían que atravesar la membrana porque está como una alcantarilla, como un túnel que comunica una célula con otra y ese túnel está forradito por la membrana. Entonces esa es la principal característica de la membrana celular. Ya hablamos de la pared, ahorita hablaremos en más detalle, pero entender que porque la pared es rígida es necesario que existan esos huequitos, esos canales de comunicación, pero esos canales no pueden ser simplemente unos huecos, tienen que estar recubiertos de membrana, lo que hace que las membranas celulares de las células vegetales sean continuas, por lo menos en un tejido, ¿no? En una porción de hoja, entre una nervadura y otra, en un tejido. Obviamente que no todas las células tienen sus límites hasta dónde, pero en un espacio que tiene las mismas características, pues es lo mismo. Entonces ya hablamos de pared, la pared va por dentro y la membrana va por dentro, la pared va por fuera y hace posible conservar la forma de las células, ¿cierto? Y darle resistencia. Pero adentro hay una estructura grandota, grandota que está aquí en el centro que se llama la vacuola central. Esa vacuola tiene una función importante. Primero está llena de acuaporinas. ¿Me quieren recordar qué es una acuaporina? Es una proteína de canal. ¿Y qué función tiene esa proteína de canal? Dejar pasar el agua. Que deja pasar el agua. Entonces, si tenemos esta gran vacuola en el centro de las células, quiere decir que tiene muchas acuaporinas que permiten el paso del agua desde el citoplasma a la vacuola. Y entonces esa vacuola se hincha, se infla, se llena de agua como la vejiga de ustedes, igualito, como la vejiga de ustedes o la mía. Si tomamos mucha agua o mucha cerveza el viernes por la tarde, ¿cierto? Los que se van de rumba,
Pues entonces toca ir al baño a vaciar la vejiga porque la vejiga está turgente y nos comprime hacia los lados, nos empuja y nos hace sentir presión. También podemos hacer una analogía con el estómago. Cuando tomamos mucha agua o comemos mucho almuerzo, el estómago se nos pone muy lleno, que nos infla la barriga y nos empuja hacia los lados y nos da esa sensación de llenura. Entonces, en la célula, esa estructura, y miren que hasta tiene forma de estómago, es la vacuola, es una bolsita que su función es permitir que a través de esas acuaporinas pase mucha agua, se llene de tanta agua que empuje bastante hacia los lados y eso hace que la célula mantenga su forma, se mantienen las células hinchadas y eso se llama turgencia. Turgencia entonces es cuando una célula está llena de agua, pero en realidad lo que está lleno de agua es la vacuola, que se infló tanto y ocupó todo el espacio y empuja a la membrana de tal forma que mantiene a la célula hinchada y de esa forma los tejidos de las células vegetales son endurecidos, son fuertes y las hojas pueden verse no marchitas porque todas las vacuolas están llenitas de agua. Pero ¿qué pasa cuando hay un excesivo calor o hay sequía o estamos en una región con alta radiación? Vimos en la clase anterior que el agua se evapora. Entonces el agua que está en el citoplasma se evapora. El agua que está en el apoplasto, en el espacio de la célula, se evapora y sale por los estomas. Entonces, la vacuola que hace, saca de su agua para reponer el agua que se perdió del citoplasma, el agua que se perdió por evaporación, y entonces se va a desinflar. Y entonces, ¿qué pasa cuando la vacuola se desinfla? Pues que la membrana se retrae, comienza a retraerse, quiere decir que empieza a jalar hacia el centro, se contrae, se encoge, para que me entiendan bien. Pero recuerden que si esta membrana de esta célula se encoge y esta membrana de esta célula del otro lado también se encoge, una estará tirando hacia un lado y la otra estará tirando hacia el otro lado. ¿Qué nos irá a pasar con los plasmodesmos? Si las membranas empiezan a encogerse, a irse hacia el centro recogiditas y jalan para reprimirse en el centro porque no hay agua que las mantenga hinchadas, finalmente, ¿qué pasará con los plasmodesmos que unen esas dos células, que unen la membrana de esas dos células? Se cierran, profe. Pues no tanto se cierran. Hagan de cuenta que por una pared, tenemos una pared y en esa pared tenemos una ventana. Hay alguien en la calle y alguien adentro. Y cogemos un caucho y le damos la puntica de un caucho al que está afuera y otra al que está adentro y le decimos al de adentro, tire para adentro, y al que está afuera, tire para afuera. Pues, ¿qué le va a pasar a ese cauchito finalmente? Si cada quien va tirando para un lado. Se va a romper. Se va a Se romper. va a romper en cualquier momento. Se rompe y entonces al romperse se rompe la membrana y como es la misma membrana de esta célula que está aquí con la que está del otro lado, si se rompen los plasmódesmos pues se derrama el contenido celular y las células se mueren. Eso se llama plasmólisis. Ustedes ya lo vieron. Eso se llama plasmólisis. Vamos a verlo más adelante cuando hagamos ajuste osmótico. Plasmólisis. Entonces, cuando las células pierden agua y los tejidos vegetales pierden agua, estamos en riesgo de que ocurra plasmólisis. La ruptura de esas células hace entonces que se pierda la turgencia celular y que las células vacíen su contenido y por lo tanto la planta se marchita. Entonces, ¿cuál es la función de la vacuola? Estar llena de agua y mantener esa turgencia celular y evitar que el agua se pierda. Evitar que el agua se pierda. Entonces vamos a adelantarnos por aquí. Ahí tenemos la vacuola central. La vacuola entonces tiene como función darle turgencia, mantener hinchadas. También el equilibrio osmótico. Es decir, vemos que es osmosis, ¿cierto? Es el movimiento del agua hacia donde hay más solutos o más.
Entonces, mantener el equilibrio, es decir, el agua sigue entrando a la célula a pesar de que afuera esté más seco. Eso se llama mantener el equilibrio osmótico. Mantener siempre hinchaditas, o sea, la membrana debe dejar pasar agua y la debe hincharse todo el tiempo para mantener las células turgentes. Y por lo cual, junto a estas dos características, la vacuola es el almacén de agua celular. Por favor, entiendan bien, no se lo aprendan de memoria, entiendan estas tres características de la vacuola. Vamos a dejar por aquí un momentico y les voy a explicar de una hay que ver la vacuola con el concepto de ajuste osmótico. Ustedes ya me lo dijeron hace un momento. Entonces, vamos a cambiar la diapositiva por acá. Me toca compartir esto. Y ahora les voy a compartir otro dibujito. Aquí. Se vayan a dormir mientras cambio esto. Listo, estamos viendo una diapositiva que se llama ajuste osmótico. ¿Me quieren? Sí, profe, listo. Ajuste osmótico. Entonces, aquí de una vez ya vimos el movimiento del agua en la planta y ya acabamos de ver la vacuola, acuaporinas y ya vimos los plasmodesmos. Pues tenemos dos planticas en dos situaciones diferentes. ¿Cómo ven a la plantica? ¿Cómo la ven? La de la izquierda. Bueno, se ve Breiner, de una ¿cómo ven? forma, se ve nutrida, a diferencia de la otra que está un poco marchita, se Bueno, ve lo con sus contrario de hojas. marchito no es nutrido, lo acabamos de decir. ¿Cómo se llama esa característica en que las hojas están y conservan su forma? Turgentes. Turgentes, la planta está turgente. Turgente quiere decir que conserva su forma, que está hinchada, que está llenita de agua. Igual ya lo vimos en laboratorio. Y a la derecha, pues tenemos esas células plasmolizadas. La membrana plasmolizada, contraída, como perdió agua la vacuola, si ven aquí a la izquierda, la vacuola está de agua, tiene un tamaño, aquí a la derecha perdió agua, pues no tiene ese tamaño, deja de ocupar ese volumen grande y entonces la membrana que está pintada en rosadito comienza a contraerse hacia el centro porque se está encogiendo porque no hay agua que la mantenga turgente. Los puntos de unión a la pared ahí los están viendo. ¿Cómo es que se llaman? Los que estoy señalando, esos punticos de unión que comunican con las células de los lados. Lo acabamos de ver. Plasmodesmos, ahí están los tubitos. La membrana entra y atraviesa el tubito y por allá del otro lado estará jalando igual a otra célula. Entonces son los que si yo sigo jalando hacia el centro, pues se van a romper. Entonces lo que estamos viendo aquí es una célula plasmolizada, es decir, una célula que perdió agua y por lo tanto, si todas las células están plasmolizadas, pues veremos la planta marchita. Si se rompen, si está tan grave la pérdida de agua que se pierde toda esta agua que está aquí y la vacuola se sigue contrayendo, jalará tanto que se van a romper los plasmodesmos y la planta se muere, se marchita por completo. Sin embargo, antes de que se rompa, echarle agua a la planta, la planta vuelve a estar.
Recuerden que es ósmosis, es el movimiento de soluto y de agua. Profe, no sé si soy yo solo o es que o son los demás también le pasa lo mismo, que a usted se le va la voz y no se le entiende muy bien lo que está diciendo. Y a mí no me aparece la pantalla tampoco, lo que está compartiendo. ¿A quiénes no le aparece la pantalla? A mí, profe, A todos. usted se escucha A mí, profe. y usted se escucha entrecortado, profe. Entonces ya la vuelvo a compartir. Parece que se puso mal el internet. Ándale. Pero sí estaban viendo antes la diapositiva del ajuste osmótico. Sí, profe, Sí, eso es señor. por momentos. Sí, A veces profe. se va, a veces. Listo, ya la están viendo. ¿Me confirman? Yo sí la veo, profe, sí se ve. Ok, ya vamos aquí a hacer algo a ver si mejora el sonido. Listo, ¿está mejorando? ¿Me Por el confirman? momento, Mejoró el sonido Sí, profe. A mí ya me aparece. y ya se ve el dibujito. Bueno, entonces vamos a continuar. Entonces ocurre que aquí en esta señal de alerta que está en rojito dice water deficit, es decir, falta de agua, ¿cierto? Déficit hídrico, traduce eso, déficit hídrico. Cuando en el suelo, como es muy común en La Guajira, por ejemplo, hay pérdida de agua, el suelo es muy seco o la atmósfera está muy caliente o hay mucho viento, ya vimos que por el movimiento del agua que sale por los estomas, se arrastra el vapor de agua y demás, las plantas pierden agua. Entonces, si pierden agua, se pueden entrar en plasmólisis y marchitarse. Para que eso no ocurra, las plantas evolucionaron. Algunas plantas, no todas las plantas, algunas, las que habitualmente habitan en ambientes muy calurosos, muy secos, con viento, con alta radiación, idearon un sistema que se llama ajuste osmótico. Y el ajuste osmótico previene de que la planta se marchite aún si no hay agua. Es decir, evita la pérdida de agua. ¿Cómo evitan las plantas la pérdida de agua? Con este mecanismo de ajuste osmótico. Ya me lo dijo alguien por ahí. ¿Quién fue la que me contó que era el ajuste osmótico? ¿Me lo vuelve a contar, por favor? No recuerdo quién era. Creo que era Melisa. Melisa, ¿fuiste tú quien me respondió la pregunta del ajuste osmótico? ¿Sí me escucha, Melisa? ¿O ya se fue, Melisa? Mari Melisa, ¿está? profe, yo creo que ya se abandonó la reunión. Bueno, entonces no me puede contar
No, ¿quién me quiere contar eso que investigaron nuevamente sobre el ajuste osmótico? Entonces, ¿qué es eso? Profe, el ajuste osmótico viene siendo como un mecanismo de supervivencia que tienen las plantas para poder retener agua en condiciones extremas. Listo, Elijanas, eso es, en condiciones extremas no, en condiciones de... Bueno, y en ese ajuste osmótico, ¿qué tiene que ver la vacuola? Porque estábamos hablando de la vacuola y nos saltamos a ajuste osmótico. ¿Qué tiene que ver la vacuola? ¿Qué dice alguien más, Laura Daniela? Parece que tampoco está, también se fue. Profe, A ver, sí, la vacuola es ese lugar dígame. que se encuentra o donde ocurre el ajuste osmótico en las células vegetales. Entonces, ¿qué en la vacuola? La vacuola es la que hace ese trabajo del ajuste osmótico. ¿Cómo lo hace? ¿Qué dice Héctor? Héctor, sí. Profe, bueno, la vacuola, como dijo la compañera Juliet, presenta unas proteínas llamadas acuaporinas. Entonces, ellas son las que permiten el ingreso de No, eso no lo dijo vapor. Juliet, eso lo dije yo. Ok. Bueno, siga. Entonces, cuando hay un estrés hídrico, lo que se genera es que aumenta la concentración de solutos en el interior de la vacuola para que ésta se llene de agua y así retenga el líquido y evite la desecación o la marchitez de la planta. Ok, Héctor, muy bien. Pues justamente por eso se llama ajuste osmótico, porque se ajusta el proceso de ósmosis. Ya vimos que ósmosis es el movimiento del agua hacia un lugar donde hay mayor concentración de solutos. Entonces, el agua va a quedarse cumpliendo la tarea de disolver solutos. Ya vimos las tareas del agua, la clase de hace 15 días. Y vimos que era una función importante, era disolver solutos. De tal forma que lo que hace la vacuola es ponerle una trampa a la célula para que el agua se retenga, perdón, al agua. Y es llenarse de solutos para que el agua tenga que estarse allí diluyendo esos solutos, atraer agua para que diluya esos solutos, porque resulta que el agua se mueve de menor concentración de solutos a mayor concentración. Eso es ósmosis. Entonces lo que la célula a través de la vacuola hace es tener muchos solutos para lograr que el agua entre a disolver esos solutos y entonces no salga de la célula y así no pierda la turgencia y así evita llegar al lugar del espacio intercelular que es donde se evapora y entonces el agua no se pierde. Entonces lo que hace la planta es fabricar solutos y acumularlos en el citoplasma o en la vacuola para retener allí el agua. Entonces, esto que vemos acá, estas pepitas, son la concentración de solutos. ¿Me quieren decir cuántas pepitas hay aquí en la figura de la izquierda y cuántas pepitas hay en la figura de la derecha? Cuéntenlas, por favor. Hay 20 en la izquierda y 10 en la derecha. 20 en la izquierda y 10 en la derecha. Entonces, ¿cuál es la planta que está haciendo ajuste osmótico? Porque aquí el signo de alerta, peligro que dice déficit hídrico, está en el mismo suelo que afecta por igual a las dos plantas, pero una está turgente y la otra está marchita, lo que quiere decir que una tiene ajuste osmótico y la otra no. Entonces, 20 solutos aquí, 10 solutos acá. Entonces, ¿cuál es la planta que hizo el ajuste osmótico? ¿Cuál La de la ajustó izquierda, su osmosis? Izquierda, la La primera. izquierda aumentó la concentración de solutos, esos solutos retuvieron el agua y conservó su turgencia a pesar de que estaba en déficit hídrico. La planta de la derecha
Se quedó con los mismos solutos que tenía, con 10. Eso no fue suficiente para retener el agua porque está el agua suficiente para disolver 10 unidades de soluto y la demás se fue, entonces la planta perdió agua de la vacuola, entonces perdió turgencia, entonces entró en plasmólisis, entonces está en riesgo de marchitarse. Entonces, ¿qué es lo que hace la planta? En sus células, pues acumula solutos, ¿cierto? Acumula muchos solutos para retener mucha agua. Así de simple es el ajuste osmótico. Entonces, resulta que no puede acumular cualquier soluto, porque si uno acumula una sustancia en exceso, puede ser tóxica. Acumula ciertos solutos. ¿Cuáles son? ¿Qué leyeron? ¿Cuáles son esos solutos que se acumulan en el ajuste osmótico? O sea, el nombre de las pepitas azules, ¿cómo se llaman? Osmolitos. Osmolitos, pero son solutos. Y esos solutos reciben un nombre, si no lo colocaron en el taller, si no lo estudiaron, pues apréndanselo. Se llaman solutos compatibles. Claro, son osmolitos, son sustancias que aumentan la ósmosis. ¿Sí? Cualquier sustancia que aumenta la ósmosis se llama un osmolito, pero son solutos. Y son compatibles. ¿Por qué se llaman compatibles? Compatibles con la célula, es decir, que así aumenten a alta cantidad, no son tóxicos, no alteran el metabolismo, no alteran a la planta, son sustancias que no le causan daño, así estén en alta concentración. Entonces no son todos los solutos, son algunos. ¿Qué clase de solutos compatibles Y fabrican son las plantas? disolventes también, pues, Dígame. que son disolventes también. Ajá, pero ¿cuáles son los nombres? Ahora sí, son compatibles. ¿Qué nombres leyeron que son esos solutos? Dígame. Profe, los azúcares, los aminoácidos, Ajá. Son azúcares, ¿como cuáles? ¿Como qué azúcares? Dígame el nombre de un azúcar. la Glucosa. sacarosa. Glucosa, sacarosa. Ninguno de los dos, todo lo En, contrario. La no, fructosa. Fructosa y otros azúcares. Y aminoácidos, ¿como cuáles aminoácidos? Hay uno que es muy famoso por el ajuste osmótico. La glicina, La prolina, prolina. profe. La prolina. La prolina es el aminoácido por excelencia que se fabrica, que la planta lo puede tener en todas las cantidades que no va a ser tóxico, porque además con esa prolina se hacen proteínas, entonces pues no hay problema que tenga mucha prolina. Y es un osmolito muy bueno, retiene mucha agua. Lo mismo la fructosa, el azúcar de los frutos, ¿cierto? Algunos antioxidantes, polifenoles, algunos alcoholes, ácidos orgánicos, todo eso se acumula. Por eso decíamos que unos son sólidos y otros son líquidos, como los alcoholes, ¿no? Entonces, pues ahí están. Eso es lo que hace que las plantas se mantengan en ajuste osmótico. Entonces, hay diferentes sitios donde después van a tener que ir esa prolina y esos azúcares cuando la planta tenga posibilidad de mover, ya no tenga tanto riesgo del estrés hídrico, pues esos solutos no pueden quedar ahí en sus células, van y se guardan en algún lugar. Entonces, la fructosa se guarda en las frutas. Por eso las frutas son dulces, porque concentran esa gran cantidad de solutos que antes estaba en el periodo de sequía en sus células, ahora se fue y se guardó en la fructosa. Por ejemplo, un mango, ¿cierto? Es muy dulce. Y si ustedes se dan cuenta en la universidad, el suelo es seco, seco, muy seco, pero los mangos producen su cosecha de mangos. Yo he recogido mangos y son muy dulces. Pues porque cuando dejaron de hacer ajuste osmótico o cuando estaban haciendo ajuste osmótico, la planta recibió una señal de que tengo que fabricar mucha fructosa, muchos azúcares para retener agua. Y como le sobran, como ya los fabricó, pues los transloca, ya vimos el movimiento de translocación a través del floema,
y los lleva a unos sitios de almacenamiento y tenemos frutas dulces. Algunas plantas que acumulan, por ejemplo, la prolina, que es un aminoácido, luego con eso hacen proteínas. Entonces tenemos las leguminosas, como los frijoles, como las lentejas, los garbanzos. Otros producen almidones. Los cocos, por ejemplo, producen unas grasas, por eso dentro del coco tenemos grasa. Entonces, todos estos solutos compatibles son benéficos, pero una vez cumplieron su función y ya estuvieron fabricados para retener agua, cuando la planta sale de su estrés o lo puede controlar, esos solutos, las células los envían a un sitio de almacenamiento. De tal forma que por esas razones que las naranjas, las mandarinas y en general las frutas son más dulces cuando la planta ha estado en un periodo de sequía. Cuando las plantas producen sus frutos en sequía, son más dulces porque hicieron ajuste osmótico. Tienen mejor sabor que cuando tienen mucho riego, porque cuando tienen mucho riego no hacen tantos azúcares, entonces tienen menos concentración de azúcares. ¿Entendido el ajuste osmótico? ¿Para qué sirve y por qué es importante? ¿Tienen alguna pregunta? Ok, entonces vamos a continuar. Si entendieron muy bien, ojalá les haya quedado muy bien entendido para el examen. Pues entonces vamos a continuar con la pared como veníamos y de una vez ya quedó listico este tema de ajuste osmótico. Entonces ya vimos la pared, ya vimos ahí cómo contiene a la vacuola y por eso se da el fenómeno de turgencia. Entonces vamos a seguir con nuestra pared celular. Ya vuelvo a compartirles la presentación anterior y ahí la tenemos. Entonces vamos con la estructura de la pared celular. ¿Qué estamos viendo allí? ¿Me confirman, por favor? Sí, profe. Ok, Sí, profe, entonces sí. ya vimos que la pared celular pues es una pared como la pared donde están ustedes del recinto donde esté o como la pared de un salón en la universidad, pues una pared. Entonces, como toda pared, ¿de qué están hechas las paredes? Cuéntenme de qué están hechas las paredes. ¿De qué se bloque hace? de cemento. De una sustancia sólida que puede ser bloques, ladrillos, piedras o palos, porque por ejemplo las casas, las chozas, he visto muchas chozas por ahí por La Guajira, pues no son de ladrillos, son de palos, ¿cierto? Pero esos palos, esos bloques, esos ladrillos, no es que se apilan así y ya quedó la pared. ¿Qué se necesita para que esos ladrillos tomen la forma y la rigidez que tienen? ¿Cómo? Varilla, alambre para amarrar la varilla, el cemento. Y el cemento, correcto, son ladrillos, es alambre, es varilla. Entonces, construir una pared celular requiere lo mismo, requiere unos ladrillos, requiere unas varillas para que refuercen alambre y requiere el pegamento que va entre todas esas otras materiales, ese pegamento. Entonces, igualito está hecha una pared celular. De hecho, pues por eso es que se llama pared. Entonces, ¿cuáles son los ladrillos? Lo fundamental son los carbohidratos. Entonces, la pared celular está hecho de varios componentes. Primero que todo, carbohidratos. El principal de todos los carbohidratos de los que está hecho toda pared celular de las células vegetales se llama celulosa. La celulosa aquí está representada como por estos paquetes de cables, ¿sí? Que están punticos negritos, forman fibras de celulosa, aquí dice moléculas de celulosa, y van formando como cablecitos, porque la celulosa es un polímero de glucosa, es decir, para que se forme celulosa, las células tuvieron que formar glucosa y juntar y pegar muchas moléculas de glucosa hasta que se formó una cadena larga, como un cablecito, y esa cadena larga se llama celulosa. Entonces aquí ustedes ven varios cablecitos de celulosa formando un paquete de cablecitos de celulosa. Entonces, el principal carbohidrato se llama celulosa.
Luego tenemos, y entonces se agrupan formando paquetes que se llaman microfibras de celulosa. Aquí lo están viendo, microfibritas de celulosa. Y esas microfibritas es como si fueran los ladrillos, miren. O en una casa de bareque, como una choza que he visto por ahí varias, cerquita a la universidad, pues son como las varitas de celulosa. Pero se ponen junticas y no es suficiente. Entonces se les pone un refuerzo. Por ahí nos dijo que como varillas, que le den un refuerzo, que amarren. Entonces tenemos unas moléculas parecidas a la celulosa que se llaman hemicelulosa. Hemi quiere decir parecido o medio parecido. Hemi es medio. Una celulosa que no es tan celulosa, sino que se parece. Y entonces refuerza a las fibrillas de celulosa. Entonces son como estos bastoncitos de color uva que ustedes están viendo ahí. Quiero que me digan, ¿están viendo el esquema y lo están comprendiendo? Sí, profe. Ok, entonces tenemos unas varillitas de celulosa que se llaman microfibras recubiertas o reforzadas por fuera por hemicelulosa. Sin embargo, todavía eso no le da la resistencia y la rigidez. Entonces ya tenemos dos carbohidratos, hemicelulosa y celulosa. Y tenemos entonces una sustancia como un pegantito, como un pegante que une varias fibras de celulosa. Ese pegante son estas fibritas de color rosado. Y miren que tienen como proyecciones que unen. Profe, no se escucha. Teníamos nuestras varillas de celulosa y tenemos en el medio, teníamos entonces les venía contando que teníamos nuestras varillitas teníamos nuestras varillas de celulosa y tenemos en el medio estos largueritos de color rosado y rojito que están uniendo, si ustedes se fijan, están pegando una varillita con otra, como el cemento que une un ladrillo con otro.
eso se llaman pectinas, que pueden ser ácidas o pueden ser neutras. Les decía que las pectinas son azúcares. Entonces les preguntaba, no sé si me escucharon, ¿qué característica adquiere el azúcar cuando le ponemos un poquito de agua? Cuando tenemos azúcar en polvo o azúcar granulada o panela o un dulce y nos lo metemos a la boca y se moja, ¿qué característica adquiere esos azúcares? Se derrite, se vuelve líquido. Se vuelven pegajosos. Se deshace, profe. Se vuelven pegachentos, ¿cierto? Uno queda todo enmelocotado y pegachento. Entonces resulta que así son las pectinas. Juntan las fibritas de celulosa, pero no solidifican, sino que se derriten como un dulce, como un bombombón. Entonces pegan las fibritas de celulosa, pero dejan que fluya el agua por en medio de ellas. Eso le da a la pared una característica y es la porosidad. Es decir, el agua puede atravesar las paredes porque el pegante que se utiliza, el cemento que se utiliza son pectinas y las pectinas dejan pasar el agua. Las pectinas en la pared celular actúan como una gelatina. Ustedes han comido gelatina, ¿verdad? Claro, Entonces, la gelatina conserva el agua. No es líquida, pero conserva el agua, es decir, el agua puede pasar de un lado para el otro. Entonces hagan de cuenta que ahí lo que tenemos son unas varillitas de celulosa que son rígidas, que son muy fuertes, pegadas por un cemento que no es un cemento que se hace sólido con el cemento, sino que es un cemento como gelatina. Y esa es nuestra pared celular. Entonces hay tres clases de azúcares: celulosa, hemicelulosa y pectina. El primer componente de la pared celular son los azúcares y entonces la función de los azúcares es darle esa estructura, servir de ladrillos y de pegante. Celulosa, hemicelulosa y pectina, es decir, los bastones aquí, los cablecitos, microfibras de celulosa, los bastoncitos morados que le dan refuerzo y el pegante, que es la pectina. Ahora, ese es un solo componente, carbohidratos, que son celulosa, hemicelulosa y pectina. Pero ahora tenemos otro componente, aquí representado por unas lombricitas de color verde que atraviesan y como que enredan un poquito más esta situación. Mire que pasan por delante y por detrás de las fibritas de celulosa, es decir, como que van haciendo un tejido, como si fuera un cesto, una canasta. ¿Y qué nombre reciben esas fibritas verdes como lombricitas que vemos ahí? Pueden leerlo, ahí dice. Glicoproteína. Son proteínas que se unen con azúcares, por eso se llaman glico. Glico quiere decir azúcares, proteína, proteína. Entonces son proteínas que van reforzando, van entretejiendo la pared y le van dando mayor fortaleza, ¿cierto? Hasta ahí lo que ustedes están viendo es una pared primaria, es decir, la que se fabrica de primero. Primaria, que tiene azúcares, celulosa, hemicelulosa y pectina y unas proteínas que tejen y le dan mayor refuerzo a esa pared y con eso ya se puede formar una pared secundaria. Sin embargo, hagan de cuenta una pared pegada con una que otra fibrita de proteína y con un pegante que no es pegante sino que es una gelatina, pues eso no es como muy resistente. Eso de pronto cuando crece mucho la pared se nos va a caer y va a caer como un helado derretido. Y aunque es una pared, no es una pared muy rígida. Hagan de cuenta que ahí tenemos como, si vamos a vivir allí, lo que tenemos es como un iglú, como una carpa de esas carpas de tiendas de campaña, que sí sirven, tienen su función, pero no son muy fuertes. Entonces necesitamos fortalecer esa pared. Entonces le adicionamos algo para que la fortalezca. Y entonces, ya vamos a ver por aquí. Se me perdió. Ándale, no está mi pared. Ya, aquí está. Entonces, ¿sí están viendo ahí? ¿Ven unas tablitas de madera? ¿Me confirman, por favor? Bueno, entonces allí están viendo en este cuadrito que les estoy señalando, el de arriba,
Entonces están viendo la pared, pues ya es otro modelo, pero a ver, ahí está. Lo que es verde son las fibras de celulosa, las fibritas de celulosa. Lo que está en amarillo son los cablecitos que iban para allá y para acá, para un lado y para otro, que son las proteínas. Y en medio, pues en medio de una fibrita y de otra está la pectina, que es como esa gelatina. Es muy importante que sea gelatinosa porque eso permite que los solutos y las sustancias que vienen por la vía apoplasto pues atraviesen la pared y pueda entrar agua a través de la pared celular y salir junto con algunas sustancias. Pero entonces ven unas migajitas que se ven ahí como pedacitos de brownie, si los ven de color café. Se los estoy señalando. Eso es como si yo a la mezcla le pusiera gravilla, como si le pusiera piedritas más endurecidas que hacen que ahora sí mi pared se endurezca por completo. Esa es la tercera sustancia. ¿Y cómo se llama? Ahí está escrita. Se la estoy señalando. Díganme su nombre. Lignina. La lignina. Entonces, la lignina no es un azúcar. No, la lignina entonces es esa sustancia de refuerzo que le da ahí a la célula. Entonces, la lignina cumple esa función. Es un aditamento que refuerza las células y las paredes celulares y que a diferencia de la pectina es un pegante que este sí ya no es como una gelatina, sino que esto sí ya es como cemento, una cosa muy rígida y muy dura, pero no está por todas partes, porque si estuviera por todas partes no permitiría el paso del agua. Entonces, por eso es que es como grumosa, deja unos espacios que son poros que se van a formar para que pueda por ahí pasar el agua y las sustancias. Pero sin embargo, es tan suficiente que le da rigidez a la pared. Entonces, las células vegetales que son muy, muy rígidas tienen mucha lignina. Las que son menos rígidas necesitan crecer y achicarse, necesitan ser más flexibles, pues se quedan como en el estado anterior, sin tanta lignina. Y llega un momento en que la lignina se acumula tanto, tanto, que forma una capa grande, ¿cierto? Una capa grande, pero por dentro de la pared, no por fuera, sino hacia adentro, como si yo estuviera en un cuarto y empezara a poner una capa de ladrillos por dentro del cuarto. Entonces mi pared me queda muy engrosada hacia adentro. Y esa nueva capa que le pongo hacia adentro, que es de lignina, es lo que se llama pared secundaria. Antes tenía la primera que se formó, que es la pared secundaria que está afuera. Ahora, si yo la sigo reforzando y rellenando con lignina de por dentro, voy a tener una pared secundaria y le puedo poner varias capas de pared secundaria. Como vemos aquí, ya se las voy a mostrar. Aquí. Entonces, tenemos nuestra pared primaria que era la de afuera, la que está cafecita, que estaba hecha de celulosa, hemicelulosa, pectina y proteínas, y un poquito de lignina. Y luego yo necesité estas células reforzarlas con una capa de lignina y la fabriqué, pero por dentro. Entonces ya tengo una capa de pared secundaria. Aquí la ven, una capa. Y luego otra capa, y luego otra capa, y luego otra capa, y hasta que finalmente por dentro está la membrana. Ahora miren a lo que quedó reducida la célula, a una porción muy chiquita, porque se fue asfixiando, se fue cerrando, se fue construyendo capas y capas y capas de lignina hacia adentro que fueron disminuyendo el tamaño del citoplasma. Y entonces tengo una pared que en realidad es muy, muy, muy gruesa, que ocupa casi todo lo que antes era citoplasma, y el citoplasma quedó reducido a un huequito en el centro, pero la célula es muy, muy rígida, muy, muy dura, y eso es lo que hace posible que tengamos... ya les muestro acá. No está aquí.
Eso es lo que hace posible que tengamos los tallos endurecidos y gruesos de las plantas. Esas paredes rígidas me dan origen a los tallos, es decir, que me dan origen a lo que llamo la leña, la madera. Y eso es el xilema en las células, en las plantas muy leñosas. Creí que tenía aquí una foto. Ah, no, sí, aquí está, miren, vean la fotografía. Entonces, cuando eso se lignifica tanto y queda solo el huequito por dentro, la célula se muere y ese huequito que queda por dentro es lo que llamamos xilema, es el tubito que tiene el tamaño de un capilar por donde se transporta el agua, aquí como lo están viendo en los tallos. Entonces, para que se formen tallos y ramas y las nervaduras, que son los tejidos muy endurecidos de la planta, pues las paredes secundarias tienen lignina. Pero cuando tienen mucha lignina y tienen muchas capas de pared secundaria, entonces se mueren las células y queda solo por dentro el huequito. Entonces al final, si yo junto una célula y otra encima, lo que voy a tener es un tubo por donde antes había células, pero ya se murieron, pero quedó el tubo por donde fluye el agua. Y eso es lo que hace posible que yo tenga un tallo y ramas y nervaduras con xilema. Si no hubiera lignina, no podría tener el xilema. Está en todas las plantas, pero con mayor concentración y en mayor cantidad en las plantas leñosas, en los árboles, en los grandes árboles con grandes troncos, de donde saco la madera, como está aquí pintada, pues esa es la lignina que se encuentra cuando tengo muchas paredes secundarias que crecen hacia adentro. ¿Está claro o tienen alguna duda? ¿Alguna pregunta? Bueno, entonces ya vimos la importancia de la pared primaria y la pared secundaria. La pared primaria me permite que la célula transporte agua y nutrientes de un lado a otro porque es delgada, porque tiene pectina, porque tiene poros, permite el crecimiento celular, está en los tejidos que llamamos frescos. Por ejemplo, una lechuga, para los que son frescos como una lechuga, está apenas en pared primaria. Por ejemplo, una espinaca, por ejemplo, todas las verduras. Las hojas solo tienen paredes primarias. Entre más duros sean los tejidos, quiere decir que las plantas desarrollaron paredes secundarias para endurecerse y le adicionaron lignina. Entonces, volvamos a la estructura de la pared y sus componentes para redondear esta idea. Entonces, tenemos que la pared celular, como están viendo ahí, tiene 3 familias de componentes, que es lo que les preguntaba esta mañana: polisacáridos, proteínas y lignina. Polisacáridos ya vimos en las paredes primarias, celulosa, hemicelulosa y pectina, y eso es el 90% de las paredes, es decir, casi todo esa estructura. Aquí ya la ven de una forma en otro modelo ahí. Las proteínas, aquí las ven entrelazadas de color azulito que le dan mayor resistencia, son estructurales, pero también tenemos proteínas enzimáticas, es decir, en la pared tenemos enzimas que son proteínas que catalizan reacciones químicas, lo cual quiere decir que en la pared ocurren reacciones químicas. Allí ocurren muchas reacciones químicas en la planta, más o menos el 10% de proteínas. Y la lignina puede ir hasta el 35% en las paredes secundarias. Ahora, fuera de la lignina, ustedes recuerden los 3 componentes: polisacáridos, proteínas y lignina. La lignina puede cambiar y puede convertirse en una cosa como un betún, como una cera, como una manteca, y recubrir los tejidos para hacerlos más impermeables, para que no pierdan agua y no se evapore. Entonces se forma la cutina. Las ceras son sustancias cerosas, impermeables, que recubren las paredes celulares y dan origen a la cutina. Y la suberina, algunos me decían que el corcho, el suber, si conocen el corcho, es como una envoltura que se le da a la corteza de algunos tallos para reforzar esas paredes celulares por fuera, y es impermeable y resistente, pero muy liviana como el corcho. Entonces, todos esos componentes también los puede tener la pared celular. Ok, entonces ya tenemos todos los componentes. Veamos acá que lo que les decía, ahí está la pared celular, la gran mayoría son microfibras de celulosa
si vemos cada microfibra de celulosa está compuesta por un filamento de celulosa y cada filamento por moléculas de glucosa. Estos son moléculas de glucosa, pero no cualquier tipo de filamento de moléculas de glucosa. Están unidas por un enlace que es beta 1,4. Aquí dice, es decir, entre el carbono 1 de una molécula de glucosa y el carbono 4. Los carbonos pues comienzan a contarse por acá, ¿no? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Lo que pasa es que, si se dan cuenta, esta molécula está orientada hacia el frente y está hacia atrás. Entonces, este carbono 1, si vemos del otro lado, de esta que está orientada para el otro lado, miren, este oxígeno está para el otro lado, viene siendo el carbono 4. Entonces se forma entre el carbono 1 de esta molécula y el carbono 4 de esta. Por eso se llama enlace beta 1,4. Y forma unos filamentos. Ese enlace hace que esos filamentos sean duros y resistentes, muy resistentes, pero muy flexibles, como los cables de la luz, que son resistentes y flexibles, como las guayas de los frenos de las bicicletas, resistentes pero flexibles. Hay otras formas en que se organizan las moléculas de glucosa, pero es un enlace 1,6 que da origen al glucógeno, que es una molécula totalmente diferente. Las semicelulosas se parecen a una celulosa, pero es ramificada. Y en vez de tener solo glucosa, tiene otros azúcares como la silosa, la galactosa, etc. Entonces, mire, hay diferentes formas de ramificar las semicelulosas. Aquí hay unas ramificaciones que eran en ángulo, aquí hay unas ramificaciones que son rectas. Pero todo esto son hemicelulosas. Les decía que la pectina eran azúcares que forman ese pegante como una gelatina, y de hecho de ahí salen las mermeladas, que son como gelatinosas. De las frutas, cuando nosotros hacemos mermelada, esa consistencia gelatinosa y pegajosa se la dan las pectinas de las paredes celulares de los frutos. Y por eso es que podemos hacer mermeladas. Las proteínas, entonces tenemos proteínas estructurales, se llaman extensinas. Las extensinas permiten que las células se extiendan, es decir, son las que le dan elasticidad a las células. Y dice que esas proteínas son ricas en prolina. Recordemos, la prolina y la glicina, cuando hacían ajuste osmótico. O sea que el ajuste osmótico sirve también para fabricar estos aminoácidos que después se van a utilizar para reforzar las paredes celulares. Y tenemos proteínas enzimáticas como las glicoproteínas, y tenemos las expansinas. Entonces teníamos unas que eran proteínas extensinas, que se extienden, y otras que se expanden, es decir, como cuando un globo se expande y luego se encoge. Expansinas inducen la extensión de la pared celular para que las células puedan crecer. Y luego tenemos la lignina. La lignina tiene una característica y es hidrofóbica. Entonces las células que tienen mucha lignina, que tienen pared secundaria, son hidrofóbicas. Por eso el xilema, que está hecho de muchas células con paredes secundarias, permite transportar agua sin que se pierda agua, porque es hidrofóbica la lignina. Entonces el agua va como por entre un tubo de donde no se va a salir, porque es impermeable. Entonces aquí tenemos tallos y tallos grandes, leños de árboles muy grandes con muchas células lignificadas. Si lo pudiéramos ver al microscopio, que hay miles y miles de millones de poritos, y cada uno de esos poritos son lo que antes era un citoplasma que se une con los de otras células y forma el tubito que se llama xilema. Aquí tienen la molécula de lignina. Entonces vean que es una molécula con núcleos bencénicos, aromáticos, ¿cierto? Y con grupos OH, alcohólicos. Entonces son fibras y fibras, y esto se multiplica miles y millones de veces, y es lo que hace que sea tan resistente. Esas estructuras aromáticas muy endurecidas con grupos OH. Entonces la lignina es un heteropolímero hidrófobo recalcitrante. Recalcitrante quiere decir que difícilmente
se puede podrir, no se descompone, no se daña, porque si no, entonces no tendríamos plantas con tallos fuertes y grandes árboles. Entonces aquí vemos la importancia de la lignina, es lo que hace posible el crecimiento de los árboles. Ok, la biosíntesis de la lignina, cada componente de las paredes celulares se fabrica en algún lugar. ¿Dónde se fabrican los azúcares? O sea, las pectinas, las semicelulosas, por ahí me lo dijeron esta mañana, iniciando la clase. ¿Me recuerdan, por favor, dónde tiene lugar la síntesis de los azúcares? ¿Sí están por ahí? ¿Cómo es la pregunta, profe? Que no escuché muy bien. ¿En qué lugar es que de la célula es que se fabricaban los carbohidratos que luego van a la pared celular? Las pectinas, los azúcares, todo eso, ¿dónde es que se fabricaba? Esta mañana me lo dijeron. En el aparato de Golgi. En el aparato de Golgi, muy bien. Y del aparato Golgi salen en vacuolas y se van hasta la membrana, atraviesan la membrana y entonces salen a la pared. Y en el exterior de la pared es que se fabrican y se unen con la lignina, miren, en el exterior del citoplasma. Esto amarillito es el citoplasma, aquí en el exterior, es decir, la pared se fabrica por fuera. Aquí está, miren, entonces la celulosa, ¿cierto? Se fabrica una glucosa, se unen varias glucosas, forman la fibrilla y forman el cable, o sea, la microfibrilla. Las semicelulosas, todas estas, la lignina, se fabrican en lugares diferentes. Entonces, todos estos azúcares se fabrican en el Golgi. Toda la celulosa se fabrica justo en la membrana celular. Entonces, para que se fabrique allí en la membrana celular hay unas proteínas en la membrana. Aquí, miren, estas proteínas, miren, cogen azúcares solitos. De este lado, aquí está la membrana en gris. En el citoplasma está el azúcar que se fabricó en el aparato de Golgi. Pero para pegar varias uniones de estas y formar la fibrita, eso se hace en la membrana plasmática, en este complejo de enzimas que se llama complejo roseta, porque parece una roseta como donde enroscamos un bombillo. Mire, aquí están esos complejos roseta. Entonces, se van fabricando desde adentro para afuera y las fibras de celulosa van saliendo y se van ubicando en diferentes direcciones por fuera. Estos complejos roseta se van moviendo, es decir, este que está aquí puede moverse hasta acá y al moverse va dejando un chorro que es la fibra de celulosa y así va esparciendo la fibra en diferentes lugares. Y así se fabrica la celulosa. La lignina se fabrica por fuera. La lignina, miren la estructura, cómo es, se fabrica por fuera, se fabrica en la misma pared celular, allí por fuera es que se fabrican todos los componentes, los alcoholes, los anillos aromáticos y demás, se fabrican adentro y las partecitas se ensamblan por fuera. ¿Por qué no se ensamblan adentro? Porque es una molécula tan grande que si la armamos dentro en el citoplasma, luego cómo va a atravesar la membrana para ubicarse afuera en la pared. Entonces, como es tan grande, pues no hay forma de que se fabrique adentro, tiene que fabricarse afuera de la pared celular. Bien, vamos terminando entonces. Pared primaria. Esto es importante que lo tengan en cuenta y se lo aprendan y lo entiendan. La pared primaria es típica de células jóvenes, células que están en crecimiento, por lo que es la pared más laxa, más flexible, más delgada, son finas y están poco especializadas. La pared secundaria entonces está en células que han dejado de crecer. Ojo, la pared secundaria que se lignifica con varias capas de lignina, solamente la encontramos en células
que ya no crecen más, porque al engrosarse y reforzarse tanto, ya ahí sí no van a poder crecer. Entonces, solamente cuando han dejado de crecer. Son paredes más gruesas que le dan más grosor a las células, mayor resistencia, son especializadas y refuerzan la estructura. Entonces esas son las paredes secundarias. ¿Dónde están las paredes secundarias? No están en todas las células, están presentes solo en algunos tipos celulares, como las células del xilema, como las células de las nervaduras de los tallos, todas las células que sean fuertes, resistentes, que la planta necesite para aumentar su fuerza y su resistencia, van a tener lignina. Por ejemplo, las pepas de durazno, las semillas, la testa de las semillas que es endurecida, está hecha de lignina. Por ejemplo, un coco, que es la testa, la cobertura del fruto de las palmeras, los cocos, pues tienen eso, mucha lignina, por eso los cocos son tan duros. Okay. ¿Qué tenemos en la lámina media? En el espacio que hay entre una célula y la otra por fuera de la pared primaria, tenemos también pectinas, también tenemos esa gelatina que permite el paso y el movimiento del agua. Además lubrica, ¿no? Lubrica la materia. Entonces aquí tenemos un resumen, un cuadro resumen de los componentes de la pared primaria y la pared celular. Secundaria. La pared primaria está rica en pectina, semicelulosa, extensinas y celulosa. La pared secundaria tiene lo mismo, pero tiene ligninas y da origen a todas las estructuras del xilema, como las traqueidas, las fibras del xilema, las esclereidas y todo eso que ustedes ya vieron en Biología Vegetal 2. Bueno, esto ya vimos. Y entonces, con toda esa organización de la pared celular adquiere unas características. Lo importante era entender cómo se fabricaba la pared para poder entender sus características. Entonces, las características es que de todas formas la pared no es continua, sino que tiene poros. Ya les expliqué, ya les mostré unas foticos ahí donde se veía que quedan espacios. Entonces, la pared es porosa. Tiene que ser porosa porque no todo se mueve por el sistema del simplasto, por los plasmodesmos. Hay cosas que se mueven por el apoplasto, el agua. Como vimos el movimiento del agua cuando hicimos el laboratorio, pues se mueve por el apoplasto. Entonces, en algún momento el agua tiene que pasar del espacio exterior al interior atravesando la pared, por lo tanto tiene que haber poros por donde pase el agua. El tamaño de los poros es pequeño, mide de 3.6 nanómetros, es decir, muy pequeño. Por allí solo atraviesan moléculas pequeñas, como la sacarosa, como los aminoácidos, como las hormonas, como el CO2, como el oxígeno, como la glucosa. Pero las moléculas grandísimas, esas no pasan. O sea que las proteínas, los polisacáridos, las moléculas pasan a través de los plasmas. Ahí hay alguien con el micrófono abierto. Segundo punto, recuerdan que hemos hablado mucho de las pectinas, que son azúcares. Y esos azúcares y los grupos OH, vimos que la lignina tenía muchos grupos OH, vamos a mostrarlo por aquí. Perdonen que me devuelva para adelante y para atrás. Miren, la lignina tiene grupos OH por todo lado, y oxígeno, COOH. Esos grupos le confieren una carga eléctrica negativa. Entonces, la pared tiene carga eléctrica negativa por la carga neta que tiene la lignina y las pectinas. Esa carga neta negativa atrae iones positivos. Y recuerden que los iones que van disueltos en el agua son iones positivos. De esa forma es que todos los nutrientes minerales con carga positiva que van disueltos en agua, moviéndose por el apoplasto, pueden entrar a las células porque son atraídos, como son de carga positiva, pueden ser atraídos por la carga neta de la membrana que es negativa. Y especialmente
tienen mucho calcio. Esas cargas negativas atraen al calcio. Entonces, muchas paredes celulares tienen mucho calcio y el calcio tiene un papel importante. El calcio es lo que llamamos un mensajero intracelular. El calcio desencadena cascadas enzimáticas. Entonces, el calcio es el que se encarga de mandar señales desde el exterior hacia el interior de la célula. Y está ahí en la membrana retenido porque es positivo y pues la pared tiene cargas positivas, por eso puede retener bastante calcio para que después cumpla esa función de reforzar las paredes, pero también servir como un mensajero para llevarle mensajes al interior celular. Porosidad, carga eléctrica, tercera característica de la pared, cohesión celular. Cohesión es diferente a adhesión. Cohesión es cuando las cosas están juntas pero no están pegadas, completamente soldadas. Es decir, en los tejidos, las paredes celulares de una célula con la célula vecina no se pegan como un ladrillo con otro con un cemento rígido, sino que se juntan. Para que haya cohesión solo se les coloca una laminita de una sustancia pegajosa, pero flexible. Eso se llaman pectinas, ahí está escrito. Es como si ustedes cogieran como en una oblea. Las dos láminas de la oblea están unidas por una capa de arequipe, pero no están soldadas. Es decir, yo las puedo despegar y las puedo deslizar una sobre la otra. Y de esa es la manera como se organizan las paredes celulares en un tejido, que aunque están juntas, están cohesionadas, pero no están adheridas, no están fusionadas. Y eso se debe a las propiedades de la pared, por eso esa propiedad se llama cohesión celular. Y es porque la lámina media es rica en pectinas. La lámina media es el espacio que existe en medio de dos células, por fuera, en el exterior. La pared celular está hidratada. Resulta que como tiene tantos poros y tiene tanta pectina como una gelatina, la gelatina tiene mucha agua, se hidrata, absorbe el agua. Entonces la pared está hidratada, pues justamente para permitir el paso de sustancias disueltas de adentro para afuera y de afuera para adentro. Y además para disolver sustancias. Resistencia química. Todas esas moléculas grandes como las fibras de celulosa y sobre todo la lignina tienen altísima resistencia, es decir, no se degradan, no reaccionan, no se descomponen. Eso es lo que llamamos resistencia química. Es difícil que haga nuevas reacciones químicas, por eso son compuestos estables. Y eso hace que sean barreras. Barreras, por ejemplo, contra microorganismos, bacterias, virus que quieran entrar al interior celular, pues van a ser repelidas por esas sustancias químicas, pues que los microorganismos no pueden atravesar con tanta facilidad. Claro que hay algunos que sí la pueden hacer, pero no tan fácil. Solo microorganismos que tengan enzimas para degradar esa lignina y para degradar esa celulosa. Y esos microorganismos son los que causan las enfermedades a las plantas. Pero por lo general, pues las paredes celulares son muy resistentes químicamente y resistentes mecánicamente. Es decir, no se rompen, no se quiebran tan fácilmente. Por eso para romper un árbol tenemos que cogerlo a hachazos. O para coger una rama le damos con un machete, ¿cierto? Con una rula lo cortamos porque si la intentamos doblar, ella es flexible. Por eso los árboles se pueden mover con el viento, las ramas, pero no se quiebran porque tienen esa resistencia mecánica que evita que se quiebre. Y cuando combinamos esa resistencia química con esa resistencia mecánica, tenemos dureza. Y la dureza es lo que llamamos el leño o la madera. Esta preguntita entonces me la van resolviendo, por favor, para la próxima clase. Leen ya entendiendo cómo es la pared celular, entendiendo la vacuola, entendiendo la membrana, los plasmodesmos. Yo les dije que hay extensinas, que hay expansinas. Lean entonces cómo crece la célula vegetal. Me lo van a
presentar para la próxima clase de hoy en 8 días. Con esto terminamos el tema de la mañana. Y entonces, siendo las 12:24, les regalo 6 minutos. Y a la 1:30 en puntico nos vemos para la siguiente clase. La siguiente clase tiene que ver con lo que les mandé a leer del agua en el suelo. ¿Cierto? Tenían que leer muchas cosas del agua en el suelo y el suelo. Entonces, para terminar el tema de agua, eso tenían que leerlo para hoy. Ya terminamos entonces con la pared, la vacuola. Ya entendimos qué es el ajuste osmótico, pared primaria, pared secundaria, los plasmodesmos, la vía simplasto, la vía apoplasto y las uniones entre las células, cómo es que se dan. Entonces nos vemos a la 1:30 para hablar del suelo y el agua en el suelo. Feliz almuerzo. Nos unimos en el mismo link, por favor. Profe, para que no se le olvide mandar la grabación, por favor. Ya voy a mirar a ver si se grabó. Y si no, de todas formas, tú estuviste juiciosa tomando nota y para eso les envié los libros donde está esto muy explicadito y también allí pueden estudiar.